Teatro del absurdo. Cero forma. 100% contenido. Un espacio sin tiempo. Una charla. Un buen momento compartido. Una alegría. Una lágrima. Una reflexión. La búsqueda de la verdad. Todo puede pasar. Conducción: Gustavo Maher. Hoy nos acompaña Norberto Rubén Maher, contador público nacional, y mi viejo. ¿Qué haces, viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo bien? Gracias por estar acá. Estamos terminando el año. Estoy cerrando el año 2016, la primera temporada de Teatro del Absurdo, y la quería cerrar con vos. Bueno, muchas gracias. Con una charlita. Me estabas contando hace un rato de cómo a vos te interesó de chico la economía. ¿Cómo es que terminaste estudiando para contador público? Claro, bueno. Fue porque de alguna manera tuve contacto con bibliografía, bibliografía que tenía que ver con escritores que eran, digamos, pensadores económicos, ¿no es cierto? Algunos que, digamos, hablaban de sus propios pensamientos, otros que, digamos, se referían a autores o filósofos anteriores, ¿no? Estaba, qué sé yo, estaban los liberales, los keynesianos, etcétera, ¿no? Y bueno, eso empezó porque, digamos, en la parroquia del barrio, sí, participábamos de las actividades de la parroquia, un grupo de muchachos que en un momento, para aportar fondos y demás, se puso en venta una venta de libros a la salida de misa, tipo feria. Tipo feria, unas mesas sacábamos ahí. Y aprovechábamos el hecho que nos daba una distribuidora, nos daba en consignación los libros, entre los que, además de libros religiosos, había libros de todo tipo, de psicología y de economía. Entonces yo hojeaba algunos libros de esos, y bueno, todo el tema de las filosofías económicas y en qué se basaban, y por supuesto que tenían su ingrediente político en algunos casos. Es medio inseparable. Claro, sí, es bastante inseparable, sí, ¿no? Porque vos, generalmente el pensador lo que hace, digamos, es pensar en función, su filosofía está imbuida de ciertos intereses. Seguro. Eso es imposible. Igualmente no hay ninguna bibliografía que hable expresamente de teorías económicas y que solamente analice movimientos económicos y no haya un componente, por lo menos, seguramente lo hay, componente político, pero que no sea porque, tan arraigado en eso. De todas formas nunca está despegado, porque las argumentaciones que daba cada uno para la forma de pensar eran evidentemente tendenciosas. Claro. Es como, digamos, es la historia del mundo, digamos, claro, de todos nosotros, que en todo tenemos una visión y una tendencia, ¿no? Digamos que se podría decir que entre política y economía estarían divididas por una cuestión de análisis solamente, porque van de la mano cada vez que se tiene que tomar una orientación. Política, vos tenés muchas cosas. Política tiene que ver con las libertades individuales o no, claro, digamos, con la forma de gobierno, la división política de un país, digamos, mil cosas. Ahora, lo que pasa es que después, por ejemplo, muchos de esos presupuestos o pronósticos, digamos, o visiones que se tienen, digamos, quedan ligadas a la economía, ¿no es cierto? De alguna manera tenés que producir hechos económicos, porque si vas en un momento determinado en la política, lleva a constituir una forma de gobierno, claro, ¿no es cierto? Y entonces ese gobierno, de alguna manera, en un momento tiene que llevar adelante cosas concretas, ¿no es cierto? Las cosas concretas que lleva adelante, por ejemplo, estimulando o financiando la educación, o la producción, sí, todo lo que estimule, evidentemente necesita fondos, claro, por lo cual ya empieza el tema de que, bueno, hay una administración de fondos, hay que cobrar impuestos, por supuesto, claro, ¿no es cierto? Entonces hay que ver a quién se los cobro. Ahí claro, empieza el tema, ¿no? Porque está el tipo que dice, bueno, yo gobierno y no me cobro impuestos. Sí,
y bueno, la forma de gobierno, entonces, la economía, ¿no? Entonces empieza, digamos, tiene una gran ligazón en muchos casos, porque, por ejemplo, cuando hablábamos de las libertades, hasta qué punto el liberalismo en general es político, es decir, dice que la persona tiene que ser absolutamente, digamos, es individualista, es una filosofía individualista, hace mucho hincapié en las libertades individuales, ¿no? Y aparte funda, digamos, su filosofía acerca de cómo se tiene que mover una economía en la iniciativa privada. Ajá, claro. Aparte de la base de que la iniciativa privada es fundamental, porque es lo que va a motorizar todo, porque el interés ese hace de que cada uno se mueva en función de lo que le va a maximizar sus ingresos, sus resultados. Claro, claro. Bueno, entonces dice que eso es creador, un multiplicador, y eso de por sí va a movilizar la economía de un país. Y la intervención estatal tiene que ser mínima, casi inexistente. Bien, eso ¿cierto? es el liberalismo. Eso, digamos, es la filosofía liberal. Está apuntando, digamos, pero evidentemente eso tiene un ingrediente económico que es el siguiente. En la medida que eso se maneje de esa manera, entonces el Estado tendría que ser el mínimo Estado posible. Claro. ¿No es cierto? El mínimo Estado posible que se ocupe de mantener el orden, de las relaciones exteriores, no sé, ¿viste? De una administración pública mínima, perfecto, para registrar cosas, y que no interviene para nada en la economía ni en los mercados. Sobre todo la libertad de mercado la ven como fundamental. O sea, estamos hablando de que tampoco hay regulaciones de ningún tipo, que no hay... Sí, la mínima regulación es posible. Claro. En realidad tampoco ellos, en esas doctrinas tampoco son tan, ¿cómo te puedo decir? Tan rigurosos, porque digamos en general, no sé si, digamos, eso es lo que te voy a decir, no sé si es lo que a lo mejor diferencia el liberalismo puro de lo que ahora le dicen neoliberalismo, que no me queda muy claro, ¿no? Pero creo que el neoliberalismo es que el gobierno interviene, ¿no es cierto? Interviene justamente en lo que a ellos les conviene. O sea, digamos, por ejemplo, poner el caso, lo que es el manejo de los gobiernos liberales actuales, o de tendencia liberal actual, es el manejo de lo que sería la parte de finanzas, ¿no? O sea, regular el dinero, los bancos, la función del dinero y los bancos como estímulo o como, digamos, qué sé yo, como el aparato sanguíneo, digamos, de la economía. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, intervienen cuando el sistema se pone en crisis para solucionar esa crisis, sacar a los empresarios, a los bancos de esa crisis, y que después siga todo otra vez. Bien. Con lo cual, bueno, evidentemente, digamos, en el devenir de la historia, evidentemente, digamos, estos movimientos se han hecho muy fuertes en el siglo pasado, en el año 1900 y pico. ¿Y en qué tipo de países funciona una estructura como esa? Porque me imagino que no funcionan en todos lados. Bueno, no sé, en función de pronto los recursos de cada país o... Mira, los países, una de las cosas que propone el liberalismo no intervenir en los mercados, o sea que vos no tendrías por qué andar regulando, digamos, importaciones, las importaciones y exportaciones, claro, porque una palabra, bueno, va en contra de todo proteccionismo. Claro. Entonces, eso va en contra de todo proteccionismo cuando ya los países están consolidados. Claro. O sea, ¿a cuál le interesa eso? Le interesa, por ejemplo, a un país que haya logrado tener una industria dominante en el mundo, lógico, ¿no es cierto? Una industria a la que nadie le pise el poncho. Claro. Ahí importa, exporta, entonces los tipos venden su mano de obra, de alguna manera, a todos los demás, o también productos de cualquier tipo, todo tiene mano de obra, ¿no? Pero algunos son más primarios, otros son más elaborados, ¿no es cierto? Tienen más componente de mano de obra. Y lo que hacen es consolidarse siendo,
de alguna manera proteccionistas. Claro. Más aún cuando pierden, digamos, la preponderancia en el mercado, vuelven a ser proteccionistas. Imagínate que hay un Estado que por ahí les quema las papas y dicen, bueno, para un momentito, vamos a ver si regular acá, ajustamos acá, apretan las tuercas. Claro, y protegen lo suyo. Y no se cagan a sí mismos. No, protegen lo suyo, exactamente. Claro. Lo que sí hacen lo imposible para que los demás países, sobre todo los que son, digamos, todavía, digamos, países emergentes que le llaman ahora, no crezcan, digamos, en forma importante en lo que es sus industrias, ¿cierto? Sus investigaciones, sobre todo. Porque el que tenga la investigación es que va a tener todo el poder. Porque imagínate vos que vos acá podés fabricar televisores en Tierra del Fuego, pero son todas cosas que ya, digamos, traídas de afuera, claro. Traídas de afuera y armadas acá. El desarrollo está en otro lado. Claro, el desarrollo está en otro lado. Liberalismo, lo contrario del liberalismo, ¿es populismo? No, el populismo... A nivel económico digamos, hablo. Claro, el tema es así, digamos, el populismo, se le llama populismo, digamos, a un gobierno que de alguna manera, de una manera que tiene, digamos, lleva adelante políticas populares. Bien. Y que en algún momento determinado, digamos, las lleva hasta cierto punto porque, digamos, de alguna forma le conviene que siga habiendo, digamos, que no se resuelvan todos los problemas, ¿no es cierto? Entonces, y para lo cual por ahí no resuelve los problemas de raíz, sino que te deja de alguna manera. Problemas de raíz, hablamos de qué, problemas sociales. Claro, sociales, que los resuelva de raíz, que los deje, digamos, completamente consolidados, sino que es uno que, digamos, a lo mejor, digamos, busca subsidiar más allá de lo conveniente. Bueno, no quiero decir que a lo mejor, por ejemplo, en algunos casos no se justifique claro. Subsidiar algo porque es una cuestión, a lo mejor, digamos... Para movimiento de la rueda. No. Me refiero a subsidiar para sacar de un pozo determinado. Claro, no. Claro, por supuesto, más por eso, aún, para que la rueda se mueva. Claro, para balancear. Subsidiar situaciones de emergencia, de personas y de empresas también, ojo, porque digamos, acá hay mucha gente que está en contra de los subsidios por ejemplo, a las madres viudas y claro. Pero resulta que el subsidio que le dan por ahí no es a ellos para salir del paso o para que le compren la deuda que incurrió en el exterior, eso no se quejan. ¿no? Totalmente. O si lo subsidian para viajar al exterior, claro. tampoco se quejan de totalmente. Eso. El tema a lo que me refiero es que eso es un poco lo que podría llegar a marcar como populista a un gobierno, ¿no es cierto? Que da dádivas para mantenerse en el poder, digamos, pero mantiene a esos bolsones de gente que necesitan siempre una dádiva, ¿no? Bien. Entonces, ahora, eso es una cosa. Ahora, popular es otra cosa. El apoyo que da el gobierno popular no es ni para poner un parche temporal, ni debería tapar pozos, agujeros o lugares por donde se licúe guita o lo que sea. Tampoco dan una gran ayuda social. Al fin y al cabo, ¿para qué? No, ¿a dónde va la guita? No, mira, el tema es así. Acá hay una cosa importante de aclarar. Sí. El movimiento, digamos, la producción de un país, ¿no es cierto? Hace que ¿a qué apunta? Digamos, se apunta a explotar todo aquello que tiene más facilidades ese país, ¿no es cierto? Sí. Para, trigo y esas cosas. Claro, por supuesto. Ahora, al margen de, digamos, cómo sea la política del gobierno, digamos, la tendencia, ¿no es cierto? Entonces eso da un producto bruto. Ese producto bruto después se va a distribuir de alguna manera. Una parte se irá, digamos, en impuestos al Estado para que cumpla sus funciones, ¿no? Más grande, más chica, según la filosofía del Estado, eso es una cosa. Todo eso, para que la rueda se mueva, tiene que seguir allí, ¿no es cierto? Tiene que seguir ahí moviéndose y, por supuesto, digamos... Lo que sean impuestos se tienen que transformar en servicios, infraestructura y todo lo demás. Si vos acumulás, ¿no es cierto? ¿Para qué acumulás reservas? Y reservas las acumulás como las acumula una casa de familia, digamos, para situaciones de emergencia. Claro. ¿no?
Acá en general, digamos, últimamente ha cambiado bastante toda esa filosofía, pero en general las reservas ¿para qué se usaban? Para salvar a los bancos cuando entraron en una crisis para financiera. Sostener el dólar. No, bueno, sí, pero eso. Acá lo que pasa es que hay otro tema, ¿no es cierto? Este país es muy particular, Sí. porque en este país la gente cuando se ve amenazada, digamos, cuando ve sus ahorros amenazados Sí. por una devaluación, entonces acude al dólar, ¿no? Cosa que no ocurre en otros lados. No lo tienen ni en cuenta. No, ni quieren saber nada con moneda Claro. que no sea la de ellos, porque ellos se manejan con su moneda, ¿no? Es un caso muy particular nuestro ese, ¿no? Pero digamos, volviendo a lo que estábamos, Sí. ¿no es cierto? Estábamos hablando de si había otras cosas que se contraponían a lo que era el liberalismo. Sí. Bueno, en realidad, digamos, dentro de lo que es el mismo liberalismo, cuando llegó un momento en que, digamos, hubo crisis económica, en Estados Unidos, por ejemplo, se vio, había una filosofía, ¿no?, keynesiana, le llaman, de John Maynard Keynes, lo que, digamos, en pocas palabras te digo, Sí. ¿no? Para que sea fácil de comprender, Sí. lo que apuntaba, que decía que, bueno, cuando hay una situación de crisis, el intervencionismo estatal es necesario, es bueno, ¿no Bien. es cierto? Tú me hablas de la Gran Depresión, de la Por ejemplo, crisis de los eso, 30, de esa en época. el año 29-30, Bien, claro, perfecto. por supuesto. Una de las intervenciones lo que hacía era que cuando vos entras en una crisis en que, por ejemplo, vos tenés las empresas sobreestoqueadas, lo que tenés que hacer es que la gente compre, consuma. Sí, claro. Si vos no lo podés, la idea sería, para que se siga moviéndose la rueda, que todo aquello que se produce se consuma. Y sí, claro. ¿Cierto? Y, Que co- de y alguna co- manera- y la teoría keynesiana, ¿cómo promueve el consumismo, básicamente? Sin dejar de tener una mentalidad liberal, lo que proponía era un intervencionismo, ¿no es cierto? El tema del intervencionismo y lo que se llamaban después también gobiernos pragmáticos, Sí. es decir, que ven qué pasa y ahí en función de lo que pasa te Sí, aplican sí. una filosofía. Bien. Bueno, fue lo que, digamos, fue pesando más con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, vos te das cuenta de que el pragmatismo llegó a extremos tales de que, por ejemplo, hay gente que contradijo totalmente lo que escribió en un libro alguna vez, ¿no es cierto? Acá pasó en Sí, sí, Argentina, sí. ¿no es cierto?, Sí, con el pariente lejano de un ministro de ahora, de un político de ahora, ¿no? ¿Quién? Un tal Federico Pinedo, que, digamos, en su momento era ministro de Economía, y dada la circunstancia que se vivía en el país, fue pragmático. Entonces, ¿qué hizo él? Él contradijo todo lo que había escrito, o sea, que empezó a hacer una política de sustitución de importaciones, o sea, estimulando la industria local, ¿no? Bien. Con una forma de intervención que favorecía, protegía, le daba un poco de sombra, porque pasa, cualquier industria, cualquier emprendimiento que comience y que tiene que, para crecer, enfrentar digamos, a su competencia ya plenamente desarrollada, sea local o internacional, ¿no? Necesita un paraguas, un tiempo como para que, digamos, se consolide, ¿no? Y después está el tema de que se descubrió que para empezar, la oferta y la demanda y los mercados no son tan puros como todo el mundo se imagina, o como imaginan los liberales o que les gustaría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para empezar, bueno, había países que para enchufar lo que tenían como excedente, aplicaban políticas de dumping, en el sentido de que, por ejemplo, alguien, digamos, tiene una industria, no sé, qué sé yo, de fabricación de zapatos, ¿no?, muy importante. ¿Qué hacen? Entonces, el gobierno estimula la exportación a otros países hasta que se impongan esos países, compartiendo mercado con la producción local o desplazando totalmente a la producción local, vendiendo, que sea, a mitad de precio, para lo cual, por supuesto, en ese país extranjero, ofrecen su mercadería mucho más barato
que la que tienen en su propio país. Ajá, ¿cierto? entiendo. O sea, yo acá vendo a $10 mis zapatos y en el exterior los ofrezco a 5. Claro. Entonces, una vez que destruí... ¿Quién hizo China eso? Y bueno, no, hay muchos países. Nosotros mismos también en algún momento hemos Ajá. hecho alguna política de ese tipo. Pero digamos, ¿eso qué hace? Justamente quiebra los acuerdos de libre comercio que hay en general en el mundo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué pasa con el mercado interno? O sea, en el caso nuestro y en este momento está pasando que el productor de, no sé, aceite, dice, yo esto lo vendo afuera a $10, así que yo quiero $10 acá. Entonces, de alguna manera, eso también genera inflación a mediano, corto, largo plazo. El tema es que justamente si vos transparentas tanto los mercados, te vas a encontrar con situaciones desparejas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque de alguna manera, y eso pasa con muchas actividades nuestras, por ejemplo el aceite, los cereales, una serie de cosas, que tienen un precio en el exterior mucho mayor del que podría llegar a pagar una persona que trabaja acá. Porque, ¿qué pasa? Al haber distintas monedas, cada país, al tener una moneda, no tiene más remedio que administrarla y administrar su valor. Lógico. Y empieza a ser una mercadería más. O sea, una moneda pasa a ser, porque es un factor, algo para canjear, para cambiar por productos, por servicios. Seguro. Entonces esa moneda cotiza por sí sola. Cotiza de alguna manera, según la cantidad que hay en el mercado. Claro, ¿cierto? Que ahí está si vos tiras mucho, en definitiva, vas a pagar por los mismos productos un poco más porque hay más moneda para pagar. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos vas a demandar una manzana, si hay otro que también la quiere, bueno, ya vos te piden un poquito más para tenerla vos, y bueno, vos la ponés si la tenés, ¿no es cierto? Si querés la manzana, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, eso que genera, bueno, eso ya es muy conocido, no tiene sentido la impresión hablarlo de porque moneda, todo el mundo la conoce tal perfectamente. Cual, Y entonces esto de haber distintas monedas ya empieza a haber una relación, ¿no es cierto?, internacional distinta, porque en cada lugar un bien tiene distinto peso. Por ejemplo, imagínate que en Brasil el café, imagínate que el que toma café lo toma, digamos, sería lo lógico, ¿no?, que en Brasil lo tome casi gratis, porque en cambio acá no puede ser gratis, ¿no es cierto? ¿Entendés? Entonces, el aceite acá, digamos, es uno de los países más productores de aceite, que tocaste ese caso, ¿no es cierto? Sí. La producción de aceite nuestra, digamos, abastece a muchos países, y justamente una de las cosas que hay es una cuota interna, ¿no es cierto? Porque si no, imagínate que desabastecería todo, y hubo cambios en eso, porque, digamos, hubo cambios que ni siquiera habían pedido los productores de aceite, porque para ellos abastecer el mercado interno con un precio diferencial no significaba nada casi, porque el porcentaje de su producción volcado al mercado interno es escasísima. ¿No? Así que, ahí digamos, es donde prefieren exportarlo. Claro, lo exportan, pero ellos, digamos, volcado al mercado interno es una cantidad mínima, ¿no? Porque imagínate que, por ejemplo, acá la producción agropecuaria, por ejemplo, alimenticia en general, ¿no? Nosotros acá estamos en condiciones de alimentar con nuestra producción alimenticia a entre 400 y 500 millones de personas, ¿no? Imagínate que no sería lógico que se mande todo para afuera. No. Evidentemente, tiene que haber una política que haga que vos, una parte, el 10% de eso quede acá. Claro. Que es lo que se va a consumir acá. Sí. ¿Cierto? Y además es lógico que no importa lo que vale afuera, ¿no es cierto? Porque afuera, digamos, el comprador, el que te compra a vos un cereal o un producto cerealero afuera, a su vez tiene otros productos en su país que, digamos, por ejemplo, tiene pescado que casi regalado, que a ellos lo que les pueda pesar lo que consuma de un importado, le va a compensar lo que se ahorra en otra cosa, ¿no es cierto? El que exporta, por supuesto, que cobra
en moneda extranjera, por supuesto. Porque eso tiene, en el mundo lo que se pero lo el que precio se vende, que pone el exportador. El exportador no pone el precio porque digamos, afuera te lo van a comprar como está el mercado externo. Bueno, entonces te fija el precio. Te fijas, digamos, vos llegás a exportar. Bien. Y después cuando vos liquidás esa exportación, sí. Vos tenés distintos tratamientos según la política del gobierno en ese momento, digamos, del Estado ese. Por ejemplo, te pueden liquidar a un precio de un dólar oficial. Uh-huh. ¿No? Evidentemente te liquidan el precio del dólar oficial. Uh-huh. Vos ahí mismo podés quedarte con dólares. Sí, si querés, claro. y comprar dólares. Te pueden hacer retenciones o no. Claro. ¿Cierto? Acá hubo historias con retenciones la política del país. Ahora casi no hay. Entonces, pero eso es un problema impositivo ya. Bien. Es un problema a quién le querés cobrar los impuestos. Claro, sí. Es lógico que haya retenciones en el caso nuestro, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que, igual que, digamos, en otros lugares del mundo, uh-huh, es lógico que hay cierto tipo de actividades a las que se le cobren impuestos especiales o retenciones. ¿Por uh-huh qué? Porque, dada la circunstancia de los mercados, uh-huh, ¿no es cierto? Que digamos, de momento benefician una actividad de un empresario, no hace falta que sea, digamos, una cuestión agropecuaria, puede ser industrial, puede ser de cualquier tipo. Sí. Las condiciones del mercado externo, las condiciones del mercado local, las políticas económicas en cuanto a cotizaciones de monedas uh-huh y de fomento de distintas, hacen que sea extraordinariamente redituable. Uh-huh. ¿Y eso qué pasa? Eso no depende de la habilidad empresaria del fulano, claro, o del riesgo empresario que haya tomado. Claro. No, son circunstancias ajenas a todo eso. Uh-huh. Y no sería lógico que, digamos, las mismas medidas, las mismas circunstancias del mercado que aprietan a otros y benefician a estos, claro, se manejen de esa manera. Sí, vos tenés que entonces retenerle o cobrarle de alguna forma, hacerte de parte de esa diferencia, uh-huh, reducir esa diferencia, para justamente, digamos, estimular o cubrir a aquellos que digamos que están esa misma circunstancia los pusieron en una situación adversa. Claro. ¿Entendés? Exacto. Más aún, cuando esa actividad, lo que sería lógico también, que cuando esa actividad que ahora es tan brillante, uh-huh, en un momento determinado entra en una crisis, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, ahí sí es típico el tema de lo agropecuario. Por ejemplo, un granizo, claro, una cuestión, inclemencia de tiempo, sequía, lo que fuera. Sí. Ahí sería bueno que, digamos, todo aquello que en su momento se le cobró como, uh-huh, impuesto, o se le quitó de sus se lo libera para... Se lo libere o se lo apoye para sacarlo, se lo estimule nuevamente como para que, claro, siga en su situación productiva. Lo bueno es que todo el mundo siga en su actividad productiva, uh-huh, tenga una salida, tenga un beneficio, por supuesto. Claro. Es bueno que todas las actividades tengan un beneficio. Bueno, y para eso, evidentemente, la conclusión es muy sencilla. Uh-huh. Para eso tenés que tener una intervención estatal. Claro. Vos tenés que tener una intervención, ¿no es cierto? Una intervención bien hecha, ¿no es cierto? Claro. Porque si vos intervenís en una forma incorrecta, evidentemente... O tendenciosa. Claro, tendenciosa. Uh-huh. Eso del tendencioso nunca se va a evitar, pero tendrían que ser mínimos. Una cuestión de si vos podés tener una visión o un favoritismo determinado, pero, sí, pero vos lo que tenés que es ser ecuánime entre todos los sectores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, de alguna manera, otra de las cosas que, digamos, sería importante, uh-huh, es, dentro de lo que es la economía de un país, vos tengas la garantía de que eso se recicle. ¿Qué mejor garantía de que se recicle? De que haya una buena distribución. Claro. Porque, digamos, la gente que tiene determinado tipo de ingreso, medio, grande, por supuesto, bueno, va a consumir hasta un cierto punto, ¿no es cierto? Uh-huh. Determinado tipo de cosas. Y después va a ahorrar. Claro. Bárbaro. Ese ahorro tiene que pensarse de manera tal de que esa persona, aquello que ahorra, lo pueda conservar, lo pueda, uh-huh, digamos, conservar en el mismo poder adquisitivo. Claro. Porque si no, ¿qué pasa?
empieza en el tema de las corridas. Claro. ¿Entiendes? Que eso causa problemas financieros y todo Sí, lo sí, demás, sí, sí, ¿no? claro. Todo eso, requiere un intervencionismo Sí. que se opone totalmente a lo que son las ideas liberales. Claro. Los grupos dominantes en general buscan de que la intervención sea mínima. ¿Por qué? Porque lo que quieren justamente es liberarse de ese tipo de impuestos, sobre todo que nadie le venga a vigilar si tienen excesivas utilidades o no, qué hacen con las utilidades y todo lo demás. Por supuesto, porque digamos lo que buscan es una acumulación. El tema está en que la acumulación no es beneficiosa. Tampoco la acumulación excesiva en el Estado es beneficiosa, porque de alguna manera, si las reservas que tiene un Estado son genuinas, no son producto de una deuda, de acumulación de deudas, Claro. ¿no? Si son genuinas, evidentemente, digamos, es liquidez extraída de ese mercado. Claro, ¿cierto? claro. Entonces, en un momento determinado, lo que tiene que, digamos, intervenir para hacer que si se quiere estancar ese mercado, tiene que producir demanda. ¿Cómo la produce? Bueno, la misma demanda del Estado, ¿no es cierto? Sí. De bienes, servicios y de paso, digamos, cumpliendo su función de fomento y estímulo de la educación, de la salud y de todo lo demás, de la investigación y demás. Ahí tiene para aportar dinero que va a ir a una rueda, ¿no? Claro. La misma infraestructura en general, las rutas y todo lo demás. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta que, digamos, el cobro de impuestos a esas a todo tipo de actividad que tenga un beneficio excesivo, Sí. viene bien para que, digamos, pueda recaudarse impuestos de sectores a los cuales, digamos, no va a producir un parate por otro lado en el consumo. Claro. ¿No es cierto? Claro. ¿Cobrarle impuesto a las ganancias a un trabajador Sí. no es intervencionismo? No, el intervencionismo, lo que estamos hablando, es intervenir para regular, a través de los impuestos regular. Bueno. El impuesto a las ganancias, bueno, es de lo que estábamos hablando antes. Vos tenés que, el Estado tiene que tener recursos, para lo cual, Claro. al cobrar impuestos, puede ser que le cobre impuesto a un trabajador. El tema, Lógico. ¿cuál es? El tema está en Pero que... ya te cobran IVA. Sí, ya te cobran está bien, por pero muchos ejemplo, lugares. por ahí es cuestión, digamos, de lo que vea el legislador y el Estado. Bueno, Pero sí, ¿qué entiendo. pasa? Pero vos, hasta a partir de un cierto monto, digamos, de un cierto ingreso, por ahí, digamos, es factible de que, digamos... Factible, pero estamos hablando de un ingreso elevado. Sí, bueno, qué sé yo, un ingreso elevado. Por supuesto, digamos, cuando vos ves que, digamos, la persona tiene satisfecha todas sus necesidades básicas y un poco más, bueno, puedo decir, bueno, pues a partir de acá, bueno, no veo tan mal de que el tipo pague impuestos, ¿cierto? Yo no veo mal que pague impuestos a las ganancias un tipo que gana 50, 60, 70, 80 Bueno, está bien. lucas. Perfecto, pero fíjese Bueno. el límite ahí y de Ya, ahí pero en ¿dónde más. está fijado ahora? Diciembre de 2016. Diciembre de 2016 está, digamos, un soltero de 18, 20 lucas. Claro. ¿No es un poquito bajo una eso? cosa así. Sí, pero bueno, pero eso es un tema aparte, es una discusión No, aparte. es sí. una pregunta que te estoy No, haciendo no, no, ahora. por supuesto, ¿No es sí, intervencionismo sí. eso? No, qué sé yo, no sé si llama intervencionismo. No eso. significa Eso que es un una gobierno política, liberal una está política interviniendo. impositiva. Bueno, No, lo que pasa es que el no gobierno está liberal, interviniendo de forma incorrecta. Claro, el tema del impuesto a lo que es la renta, no tiene tanta discusión. El impuesto a la renta o las ganancias no tiene tanta discusión. Lo que sí, digamos, en lo que más se preocupan un gobierno, digamos, yo no diría liberal, un gobierno, digamos, que defiende los intereses, digamos, de los sectores más De acomodados. las corporaciones. Sí, o las corporaciones o los sectores más acomodados. En lo que, porque, ojo, hay corporaciones que son de trabajadores, o sea, Bueno, hay que los ver. sectores más acomodados, ¿qué pasa? Tienden a diluir lo que es el impuesto
digamos, a los bienes personales, ¿no es cierto? Diluir, eliminar el impuesto a la herencia, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? El tema está en que ese tema acá, digamos, tuvo muchos vaivenes. Cosa, digamos, que ahora con el tema del blanqueo, aparentemente, bueno, por un lado te permiten blanquear para supuestamente cobrarte impuestos sobre lo que vas a blanquear. Pero te lo permiten blanquear. Te lo permiten blanquear y además ahora hay un plan para ir achicando las alícuotas del impuesto a los bienes personales casi hasta su extinción, ¿no? Cuando eras chico y estabas en contacto con toda esta bibliografía, aparte de la bibliografía de economía de corte liberal, ¿había de la otra? Sí, había, digamos, autores, sobre todo, por ejemplo, autores cristianos que defendían digamos, el sentido de las encíclicas, ¿no? Que en su momento lo que hablaban era, más que hablar de filosofía económica, hablaban de los perjuicios de una determinada situación económica en el mundo, ¿no es cierto? Los efectos sociales. Los efectos sociales que tenían y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Despotricaban contra efectos negativos en general de ciertas políticas concretas y son esos los textos que a vos te inspiraron a... Sí, más que nada lo que me inspiraba era el hecho de que yo veía que de alguna manera las distintas teorías económicas de todas formas desembocaban o aceptaban, reconocían que el ser humano actúa en función a ciertos estímulos y pensaban aplicar ese tipo de conocimiento a medidas que, digamos, estimularan determinados comportamientos económicos. Por ejemplo, con el manejo de los impuestos, con el manejo de los bancos, con el manejo de las cotizaciones y todo ese tipo de cosas, vos estimular a la gente a ahorrar o a invertir. ¿Te das cuenta? Lo que ocurre es que, digamos, evidentemente hay cosas que ya en ese momento no se ajustaban exactamente a la realidad, ¿no es cierto? A la realidad de este país. Claro, a la realidad del país o del comportamiento de la gente. Ya empezaban digamos, muchas de esas filosofías, muchas de esas opiniones, digamos, ya más que, opiniones particulares de algunos acerca de qué había que hacer o no hacer. Para mí que, digamos, ameritaban, digamos, ser revisadas con más imaginación, ¿no es cierto? Todo eso me llamaba la atención, ¿viste? Me parecía interesante. Por eso, digamos, es que de alguna manera me rumbié para ese lado, ¿no es cierto? Que en realidad no terminé en nada, porque en definitiva yo dije, bueno, vamos a meternos en ciencias económicas, que es interesante, pero terminé haciendo la carrera de contador y que en ese momento era algo que era bien concreto, claro, era algo bien concreto, porque licenciado en economía no existía. ¿De qué año estamos hablando? Y yo estoy hablando del año 60, 61. Claro. No había una aplicación directa para el título. No, claro. En ese momento no, digamos, poco después sí. Lo que ocurre es que, digamos, una vez que me recibí, yo estudiaba y trabajaba, no podía dejar de trabajar por la situación en general, y bueno, particular y familiar, y bueno, terminé y dije, bueno, me tomo un año sabático y nunca más el año las equivalencias, sí, pero en fin, fue una experiencia en ese momento. De todas formas no me quejo porque de alguna manera mi carrera fue interesante, después me dediqué a sistemas, nada que ver con contador, pero bueno. No, pero la estructura mental está. Sí, la idea, claro, sí. Y siempre el interés, ¿viste? Pero el interés de un aficionado, no de un... ¿Qué presentaste en la tesis de la carrera? No, si hacía la carrera de economía, tenía pensado, ya me había imaginado un sistema previsional innovador, pero... inaplicable.
visto ahora, digamos, a la distancia, era una porquería total. Porque, ¿Por qué? digamos, claro, era una cosa complicada. Intrincada. ¿no? Claro, sí, es un poco lo que buscaba con eso de decir, bueno, algo más algo ordenado y algo que de alguna manera tuviera en cuenta toda esa pirámide que se armaba, ¿no? De alguna forma, digamos, el sistema previsional es una pirámide. El que cobra ahora cobra, digamos, de los que trabajan ahora. Claro, ¿no? claro. En su momento cobraron los que estaban pero, jubilados, digamos, sí. de alguna manera también vos tenés una forma de protección de esos fondos como para poder proyectarlo en el futuro, ¿no? Sí. El tema está en que, bueno, hoy en día hay tantas cosas que pueden llegar a distorsionar el sistema, que es otra de las cosas que los liberales apuntan a destruir, porque, digamos, sería un impuesto más para ellos. El tema de las cargas sociales que le llaman. Sí. Cargas, ya le ponen una palabra cargas. Claro. ¿Por qué? Porque para ellos es un impuesto nombre. más. Entonces dicen, no, qué sé yo, hay que abaratar el costo. Viste Claro. que ahora te lo dice el presidente. Sí. Hay que abaratar el costo, con lo cual lo que quieren sacar es el aporte patronal a la jubilación. Dice, vos que te querés jubilar, bueno, aportá vos, pero yo qué tengo que poner. Claro. Que ese aporte forma parte de un poco de la remuneración. Si pagaran mucho mejor, bueno, cada uno. Pasa que en una sociedad muy culta, ¿no es cierto? Seguramente cada trabajador va a aportar una buena parte para su futuro, digamos, si fuera voluntario. Pero en las circunstancias que se vive, la gente quiere agarrar plata en mano y ya está. Y agarra y no va a dedicar nada para su futuro, ¿no? Es decir, eso también. Hay muchas cosas, muchas medidas, muchas filosofías que para que estén aplicadas en forma justa y para que evitar de que eso impacte negativamente en una sociedad que no está preparada, previamente a todo eso tendrías que tener una preparación de la gente, un nivel cultural más elevado, claro, para que sepan a qué atenerse frente a una política excesivamente liberal, ¿no? Claro. Y no solamente desarrollar cintura para los distintos problemas económicos de las distintas épocas. Por ahí no es mala la aplicación con algún tipo de intervencionismo de una filosofía, digamos, liberal. Pero tenés que tener enfrente a alguien que digamos, de alguna manera sepa moverse, ¿no? En ese entorno. Hay muchos países que quizás funcionen bien con eso. Ese es mi punto de vista, ¿no? Por supuesto, todo lo que yo digo es la palabra de alguien que no deja de tener su punto de vista individual. No, bueno, pero tenés una visión con conocimiento de causa de hace más de 50 años. Claro, sí. Digo, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Bueno, sí, eso puede ser. Mil gracias, viejo. Bueno, no hay por qué, Gus. Muchas gracias. Buen 2017. Muchas gracias por acompañarme en el cierre de año. Bueno. Gracias, viejo. Bueno, no hay por qué, che. Esto fue Teatro del Absurdo. Comunicate. teatrodelabsurdo.mail@gmail.com. Seguinos en Facebook. Suscríbete al canal en YouTube. Y suscríbete al podcast en iVoox. teatrodelabsurdo.ivox.com. Soy Gustavo Maher. Nos encontramos la próxima semana.